por primera vez a una confraternidad? Levanten la mano. Por primera vez. Son varios. Amén. Bien. Creemos que estas instancias son de edificación. La Biblia dice que Dios, a través de los ministerios, de los oficios ministeriales, Dios va edificando en nosotros. Dice Efesios 4, de 11 en adelante, dice que el ministerio, el oficio del ministerio, es para dos cosas. Para la edificación del cuerpo, que es el edificio, y para la santificación o la perfección de los elementos que componen ese edificio. Si el edificio se construye con elementos que no están perfeccionados, entonces el edificio queda mal. Amén. Por eso es que tenemos que entender que a esto, más que venir, hay muchos elementos que se van conjugando y se pueden visualizar varios tópicos con respecto a una convocatoria como esta, que es la confraternidad, el conocernos, el contar experiencia, el contar y traspasar testimonios que sean de aliento a los que están comenzando y a los que ya llevan tiempo más aliento para que sigan continuando, porque esto, la ayuda de parte de Dios y la fortaleza y la renovación de la fuerza tiene que estar siempre en un creyente. Como decía la maestra en la mañana, de que como el apóstol le preguntaba, yo quiero saber más, quiero agradar más, en un más alto nivel a Dios, o sea, llegar lo más cerca de Él. Y eso implica etapas que van a ir sufriendo resistencia y oposiciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que tenemos que estar edificados en Dios, en su palabra, para que podamos ser serviciales y ministros competentes según la competencia de Dios para poder llevar adelante el propósito. Eso es lo que siento en mi corazón con respecto a esta convocatoria, que son muy hermosas y de mucha edificación. Y cuando supe del nombre, el nombre me dicen, vístete de lino fino. Siempre el Señor da palabras que dicen mucho y que, aunque son versículos a veces muy vistos en la Biblia, no tiene mucha empatía con el mundo creyente, con el mundo cristiano. Pues son términos o son virtudes de Dios que son muy evasivas, son siempre evitadas. Siempre nos gusta lo de Dios, lo que más me afecta a mi beneficio personal. Pero el vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, más que darnos a nosotros un beneficio personal, nos adiestra para que el propósito de Dios se cumpla. Y yo quiero decirle algo, a veces nosotros pensamos que el ayuno y la oración es bueno para nosotros, pero cuando uno mira desde la óptica espiritual, el ayuno y la oración no es bueno para ti, es bueno para Dios. Porque así Dios puede hacerte entender el propósito que Él quiere darte. Cuando no hay oración ni ayuno, entonces nosotros hacemos lo que nosotros creemos que está bien para Dios. Entonces Dios entrega armas que son de Él para que nosotros las usemos para que se concrete el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que dicen, no, yo estoy orando para estar bien con Dios y todo. Pero si la oración es, por eso que Jesús enseñó de la oración. Y mientras Jesús se sostenía en la oración, Él iba sosteniendo eso que lo había hecho convicto de un propósito. Porque Jesús vivió bajo una convicción. Y yo quiero decirle, la Biblia hay pasajes que voy a decirle así, que no están acá, y ustedes lo pueden anotar. Hay un pasaje de la Biblia que dice que se acerca a Dios, primero crea que le hay. Diga conmigo, existencia. O sea, una persona para acercarse a Dios primero tiene que saber dónde tiene que haber un Dios. ¿Cuándo dicen amén? Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que justamente lo que no hacemos es, y que es galardonador de aquellos que le buscan. Es decir, no tan solo saber que hay un Dios, no tan solo acercarme porque sé que hay un Dios, sino que si lo hago es porque Él tiene un galardón para mí. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hemos hablado durante
el día, es justamente encontrar cuál es el galardón. Y el galardón de la iglesia, entre muchas cosas que Dios hace en este tiempo, es que Él, todo lo que hizo con el plan redentor, con ese proyecto de remisión de pecado, con ese sacrificio en la cruz, fue para que nosotros pudiésemos entrar y ser partícipes de una invitación de Él. Si la iglesia hoy día está esperando el arrebatamiento, es porque va a participar de las bodas del Cordero. Eso es lo primero que la iglesia va a experimentar. Participar de la boda del Cordero. Y cuando yo digo participar de la boda del Cordero, significa no tan solo que yo fui invitado, porque dice, hay versículo la palabra donde dice que el Señor, el Rey, mandó a buscar y los invitados los hicieron venir, y después mandó a otro siervo y dijo a todos los que están en la calle, bueno y malos, tráiganlo, toda la boda. Pero hay un tema en que, aunque muchos fueron los invitados a la cena, porque lo dice la Biblia, a la boda, dice que algunos no participaron de ella. Y este es un misterio que quizás vamos a dilucidar en esta tarde, de que no tan solo tenemos que ponernos contentos de que vamos a ir a la boda del Cordero, de que vamos a participar del rapto, o más bien vamos a ser llevados en el arrebatamiento, sino que tenemos que asegurar nuestra participación cuando entremos a las bodas. Pues son dos cosas diferentes. Porque entrar a la boda es por la invitación que Jesús nos hizo en la cruz del Calvario cuando murió y resucitó. Y nos justificó para que estuviésemos allí. Pero para participar, ahora tenemos que estar vestidos de boda. Y la vestidura de boda no son para los mundanos, es para la iglesia. Entonces, cuando el Señor me mostró esto, entendí que la vida sacrificial de los profetas, de los apóstoles, y la gestión ministerial y el oficio que ellos emprendieron desde principio a fin, tenía que ver con la justicia, vivir en la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es la que te va a generar el atuendo. A nosotros, Dios a nosotros no nos va a vestir. Dice que Él le concedió a la iglesia para que se vista. No es que Dios va a tomar un atuendo y te va a poner adentro ahora, no. La vestimenta es un problema nuestro aquí y ahora. Es decir, estamos justificados por la salvación, vamos a ser, fuimos invitados a participar de una boda, pero ahora el Señor está diciendo, vístete antes que llegue el día de entrar a las bodas. Dígale al que está al lado, hay que vestirse. Para las bodas. Y la vestimenta para las bodas es el lino fino. Se usaba mucho el lino fino o el lino emblanquecido, como le llama la historia, en los tiempos de Jesús. Por eso que Pablo, y por eso que el Señor, a través de los modismos y de las costumbres, nos enseñó cosas para que nosotros pudiésemos proyectarnos y hacer el paralelo, o sea, la analogía que Dios usaba, o Cristo usó, eran para que nosotros comprendiésemos un misterio espiritual. Amén. Y esta tarde, un poco quiero hablar de eso. Yo no sé, ningún predicador acá se ha puesto de acuerdo, pero parece que la palabra sacrificio es la palabra que más he escuchado. La habló el pastor Elmer en la mañana. Cuando Dios determinó que el hombre tenía que perdonar al agresor, Dios le estaba diciendo, es decir, que el perdón Dios lo determinó no por el que agrede, sino por el que es agredido. Por eso existe la palabra perdón. El término perdón no existiría en el mundo, o Dios no lo habría hecho si no existiese la transgresión, si no existiese la ofensa. Entonces, el perdón, el perdonar a alguien, no es el que transgrede, sino que el que es transgredido. Y para perdonar a alguien que te trató mal, que te insultó,
y dijo toda clase de cosas mintiendo y tienes que perdonarlo, eso es una acción justa. Y la acción justa está basada, lo vamos a leer más adelante, sobre un término que se llama sacrificio. Cuando nosotros hablamos de sacrificio está muy mal conceptuado. La gente dice hoy día, no, es que Dios no quiere sacrificio, lo escuchó. Dios no quiere sacrificio tuyo, lo escuchó, no. Dice, no, porque la Biblia dice, no, sacrificio no quiero, porque yo quiero misericordia. Pero Dios está refiriéndose al sacrificio que era hecho por la obra muerta, por la obra de la ley. Pero cuando se establece el tiempo de gracia, cuando viene Cristo y establece una dispensación, un tiempo, lo hace sobre un término y una acción que se llamó sacrificio. De hecho, nosotros fuimos perdonados por el más grande de los sacrificios que nadie ha hecho por alguien en la tierra. Nadie sufrió un mayor sacrificio que Jesucristo. Si usted se va a los profetas, se va al Antiguo Testamento, de hecho la maestra lo explicó muy bien, que si no se sacrificaba un animal, un cordero, no podía haber expiación de pecado. Nos vamos más atrás todavía cuando Dios hace a Adán y a Eva, y tiene a sus hijos, la primera ofrenda que se hace es en base a un sacrificio. Fíjate que Abel ofrendó, ¿cierto?, un sacrificio. Caín, dice la Biblia, que era del diablo, porque lo que llevó Caín fue de los primeros frutos de la tierra. Yo le hago una pregunta a los que trabajan en el campo, como Hermes. ¿Es fácil ser campesino? Es tirar la cosa, no hay que esperar que salga la gente y que alguien le recoja los frutos. Hay que preparar la tierra, hay que tirar la semilla, hay que cuidar a la ave de la piña, hay que esperar que salga el fruto, hay que cuidarlo, hay que desvelarse y hay que esperar con paciencia que venga el fruto. Y después Caín tomó lo mejor, dice también. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia muy rápido, no sé, lo de Abel fue, lo de Caín fue también sacrificio. El problema es que no fue el sacrificio que le agradaba a Dios. Porque el sacrificio de Abel era una tipología del sacrificio que pronto Jesús haría. Por eso que recibe la revelación Abel para que él ofrende una ofrenda de sacrificio. Cuando hablamos nosotros de justicia de Dios, estamos hablando, lo leyó el pastor Luis, porque tenía lo mismo, significa correcto, equidad significa piedad. Es como la acción ordenada y justa, equitativa. Se refiere tanto, no tan solo a la norma, sino que a la acción que hace el hombre cuando habla de justicia. No tan solo saber o entender qué es lo que es la justicia de Dios, sino el término y la norma que me hace o que me influye, que me influencia para tener una acción de justicia. Pero ahora el problema es, ¿cuándo estamos haciendo nosotros una obra de justicia a Dios? ¿Y cuándo estamos haciendo una obra de justicia según nosotros? El apóstol Pablo bien lo enseña. Él dice en Filipenses 3:9 me parece, dice el apóstol Pablo, ¿cuántas cosas para mí eran ganancias? ¿Sabe lo que está hablando? Está hablando de lo que él hacía para Dios. Dice, ahora las tengo como perdida. Y ahora las tengo como basura. Y después dice, a fin, Filipenses 3:9, a fin, dice, miren, escuchen bien, a fin, Pablo hacía esto, que viene y él confisca todo lo que él pensaba que había hecho para Dios, dedicando su vida, siendo una de las tribus más importantes de Israel. Sí, dice la Biblia que era perfecto, irreprensible. Él se cuidaba, él tenía una vida de sacrificio para Dios, pero era de obra muerta. Y cuando él se da cuenta que la justicia de él no era la que agradaba a Dios, dice que todo eso ahora viene y lo tira al lado para no ser hallado en Dios él viviendo en esta justicia, sino que era la justicia por la fe en Cristo. Ahí está. Y ser hallado en él, en Dios, porque ese es el tema. Ese es el tema. Ser hallado en Dios. El que Dios te observa. El que Él juzga la intención de tu corazón. El hombre juzga lo que ve. Y por lo que ve te juzga y te trae
juzga tu acción, porque si Dios juzgara nuestra acción, hermano, estamos todos perdidos. Pero siempre hay algo que flora de tu corazón, siempre para Dios, y a Dios le agrada cuando lo hacemos para Él y no para nuestro beneficio propio. Dice, no teniendo mi propia justicia, diga, hay una justicia propia. Pablo hasta aquí encuentra un misterio y dice, wow, yo estoy viviendo bajo mi propia justicia, que es por la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos de todas las cosas que el hombre hace para un beneficio personal. Porque los fariseos ayunaban, y el ayuno de los fariseos no tenía sacrificio, o se sacrificaban, pero era la justicia de ellos. Dice que ellos se maquillaban y se ponían así como que andaban con hambre, y se paseaban en la esquina y ponían a un chico con una campanilla en la esquina y al otro allá, para que tocaran, para que la gente que pasaba por la calle pasara con respeto, porque había un fariseo ayunando. Pero hay un ayuno que no está en esa justicia. Hay un ayuno que está en la cámara secreta. Hay un ayuno que nadie ve y que lo ve Dios. Y hay un ayuno que la persona que lo hace ya lleva quizás 2 o 3 días enfermo. Y aún así con esa enfermedad presenta un ayuno para Dios. Pero no está presentando un ayuno para cambiar el auto ni la casa, sino está presentando un ayuno para poder estar alineado con lo que Dios quiere que él haga, para que su obra sea contada como una obra de justicia delante de Dios. Cuando sucede eso, de que nosotros estamos haciendo una obra en la justicia de Dios, se va convirtiendo en tu atuendo, en tu traje de boda, porque eso es lo que vamos a entender en esta tarde. Entonces decimos, justicia es el estado correcto de la existencia. Es el estado correcto de la existencia entre un hombre y Dios. Es el estado correcto. Es la acción correcta entre el hombre y Dios mientras el hombre existe. Entonces debemos decir que la rectitud, que significa justicia y rectitud es lo mismo, de Dios, es evidente en la forma que Él actúa consecuentemente con su propio carácter. Dios no usa la justicia. Dios es justicia. Y muchas veces nosotros decimos, ojalá Dios actúe con justicia con Él. ¿Saben qué? El término de rectitud no define a Dios. Dios es el que define la rectitud. Dios no usa por algún lugar rectitud o justicia para poder mostrarle a alguien que Él actúa bien. Es de su propio carácter. Dios siempre actúa en forma correcta porque es su naturaleza. ¿Por qué hablo esto? Porque de la impartición de Dios, en términos de justicia y rectitud, es lo que tomamos nosotros. Por lo tanto, nosotros no debería de haber un acto de nuestra propia justicia, porque la rectitud de Dios no lo permitiría. Es por eso que hay pasajes en la Biblia, lo enseñó Jesús en la bienaventuranza, donde dice que tenemos que ser vestidos de toda justicia. Pero no está hablando de la justicia nuestra, sino está hablando de la justicia de Dios. Bendito sea Dios. No tenemos un Dios que tiene que pedir atributos prestados, sino que Él en su esencia es recto, es santo, es justo, es poderoso. Cada uno de sus actos son consecuentes con su carácter. Él no sabe hacer otra cosa sino justicia. Él no sabe hacer otra cosa sino rectitud. El término recto, más bien, este término es definido por Dios. Él no es medido por el estándar de lo que conocemos nosotros como rectitud. Dios no es medido por eso. No podemos medir entre la bondad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios.
No podemos separarla de la esencia de Dios. Es de la esencia misma. Yo le explicaba a alguien que cuando tú tienes un vaso de agua y le echas 2 gotas de limón y después lo revuelves y quieres sacarle la gota de limón, no puedes. Ya pasa a ser la esencia del agua que está acá. Así debería ser también nuestra rectitud y nuestra justicia. La justicia no depende del carácter. Porque a veces la gente, por no tener un carácter definido, por no tener un carácter templado, por no tener un carácter trabajado, a veces deja pasar situaciones. Yo le pregunto a usted, ¿Dios deja pasar situaciones? Dios dice, no, si a este lo voy a seguir bendiciendo, yo voy a seguir siendo su hijo, aunque lo que hizo yo te lo voy a dejar pasar, nomás. Dios no deja pasar porque su esencia no se lo permite. Que si nosotros tuviésemos la naturaleza de Dios a cabalidad, porque para eso estamos en un proceso de aprendizaje, de edificación, tampoco dejaríamos pasar ciertas situaciones. Porque a veces nosotros con la iglesia no permitimos cosas, pero a veces a nuestros hijos sí se las permitimos. Y como decía el pastor Edwin, también es una gran verdad, tratamos de la misma manera al hermano que diezma alto y al que diezma poco. Invitamos a la casa al que diezma poco, al que no se viene a tomar un té con nosotros, o hacemos diferencia. La naturaleza de Dios no hace diferencia. Por eso que la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Él vino y dio la vida a Cristo para salvar a toda la humanidad. Y a todos, sin excepción de ninguno, Él quiere que procedan al arrepentimiento y vivir y participar de sus bodas con todos. De repente el Señor nos fuera los sesos. El Señor nos muestra cosas en su palabra y nos fuera los sesos. El Señor es recto en esencia. Dios no usa la justicia. La justicia es su naturaleza. En nosotros tiene que ser impartida la rectitud de Dios. La justicia de Dios tendría que ser nuestra naturaleza. Por eso que habla del nuevo nacimiento. Por eso que la palabra habla de renacer. Por eso que la palabra habla de que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Es decir, no se puede condecir ni puede tener empatía con los atributos que son de Dios. La rectitud de Dios, la justicia divina no es parte de nuestra naturaleza. Es impartida por la fe en nosotros, en ese milagro que hace Dios por su poder y por su palabra. Es como el amor. Dios no tiene amor. Dios es el amor. La esencia misma del amor es Dios. Nadie puede definir el amor, porque nadie puede definir a Dios. Nadie le conoce a Él para decirle así es Él. Aún nosotros tenemos problemas para conocerle porque Él es grande, inmensamente grande. Es invencible. Podemos hablar un poco de su poder. Podemos hablar un poco del atributo de su justicia, su rectitud, su amor, su integridad. Pero no lo podemos definir. Él define el amor. ¿Cuántos dicen amén? Yo alabo a Dios por todo esto, hermano. Alabo al Señor por todo esto. Porque en otros lugares esto no se habla. Esto no se enseña. Porque los pastores andan con cuidado de no dañar la iglesia, de no dañar al hermano. No, si yo le hablo de esto, se va a ir de la iglesia. A nosotros se nos ha ido mucha gente. Porque nunca tampoco tenían el diseño, ni tenían la identidad de un creyente de esta magnitud. De amar justicia, amar la integridad, amar la verdad de Dios. Por eso es difícil. La justicia versus justicia. Ya lo leí ya en Filipenses 3:9. ¿Cómo Pablo pudo haber tenido, hermano, esa gallardía, ese rigor? Porque si Pablo fue firme en su determinación cuando persiguió a la iglesia de Jesucristo para meter a los cristianos presos en las cárceles,
y para hacer persecución con ellos. Y fue firme en esa postura. Escúchenme, cuando Cristo se le cruza en el camino, Pablo tuvo aún la misma y aún mayor firmeza cuando se metió con Dios. Él reconoció que tenía un nivel de justicia que no le servía para poder agradar a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Se transfiere por la fe, le es impartida la justicia de Dios. Entonces vemos que el ministerio de Pablo estuvo basado en el sacrificio, porque todavía lo llevo a esa parte. Estoy hablando de dónde, sobre qué plataforma se establece la justicia. ¿Por qué es importante esto? Porque la santidad tiene que ver con apartarse para Dios, no tocar el mundo. Pero esa persona no necesariamente esté dispuesta para vivir acciones justas. Y le digo, ¿por qué tiene que ver con el sufrimiento esto? Porque todo lo justo es lo que es lo que nos confronta a nuestra humanidad, a nuestra alma. Todo lo que de Dios viene a nosotros y nos confronta para mostrarnos como un espejo nuestra condición, nosotros tenemos que aceptarlo nomás. Y para eso tenemos que tener una cuota de sacrificio, de decir, no, en realidad, sí, es como dice Dios. Y esto no es tan solo de ahora, sino que siempre ha sido así. En Deuteronomio 9, capítulo 9, verso 5, le dice a Israel Dios, no ha sido por vuestra justicia, ni por la rectitud de vuestro corazón, que van a poseer la tierra, le dijo. Porque no tenía ninguna opción. Y él se lo dijo en el capítulo 6, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha amado, os ha querido el Señor. Todo lo contrario, era el más insignificante, era el más desconocido, el más pequeño. Por eso que Israel, una de las cosas que a Dios le gustó es que Israel se dispuso a que Dios fuera el Dios de ellos. Y ellos no sabían con la chichita que se estaban curando. Maestra, ¿o no? Cuando Israel le dice, nosotros queremos que Jehová sea nuestro Dios y nosotros seamos vuestro pueblo. Ellos tenían una intención, pero Dios decía, ok, si querés ser mis hijos, van a andar como yo, por eso que les di una ley. Para que vivieran la justicia de Dios. Pero ellos vivían la ley, pero no le ponían el elemento del ABC, que es el sacrificio. Ofrendaban lo que les sobraba. O sea, no se pudieron vestir. No se pudieron vestir. Se vistieron con los atuendos de las vestiduras sacerdotales, con la corología, que cada uno tenía un color. Yo mucho tiempo atrás hablé de los sufrimientos y del sacrificio, y yo le pregunté a la maestra porque el Señor me mostró que tenía que poner en el templo cortinaje de los colores sacerdotales, pero me faltaba un color, y yo sabía que tenía que ir una cinta negra, un color negro. Entonces fui a hablar con un profeta en Villa Alemana y le dije, ¿quién te parece a ti? Me dijo, no pongas negro, que es del diablo, me dijo. O sea, yo no voy a estar equivocado porque era algo que tenía que poner. Y le pregunté a la maestra, tú no le pongas en negro. Déjalo así, está lindo, no pongas en negro. Entonces yo le dije, pero tú te digo una cosa, ¿el negro estaba en la vestidura sacerdotal? Sí, me dijo ella. Entonces tengo que ponerlo. Pero los sacerdotes tuvieron el atuendo físico, la tela, el género, pero no se pudieron vestir de justicia. Porque no pudieron cumplir con las obras que estaban en la ley. Y todo lo que hacían, lo hacían con su propia justicia. Entonces, por más que Dios les mostró el atuendo, por más que les dijo, vístanse así, ellos no pudieron. Por eso que tuvo que venir un sacerdote en una línea sacerdotal que era mucho más grande que la de ellos, para que él, con su vida que ejecutó físicamente en su ministerio de 3 años y medio, más bien desde que nació hasta que murió, fue Jesucristo. Él sí se vistió de verdadero sacerdote. Él sí se vistió de novio. Él sí se vistió para las bodas.
Y ahora Él está esperando que la iglesia se ponga la vestidura para boda. Y la vestidura para boda es las acciones justas. Pero no nos gustan las acciones justas porque tiene sacrificio. Bendito Dios. Cuando estaba predicando esto y el Señor me lo empezó a mostrar, dije, ¿cuántos ofrendan sin sacrificio? ¿Cuántos nosotros hemos hecho una ofrenda, culto tras culto, que es la ofrenda del hábito? Siempre el mismo billete. ¿Sabes lo que es una ofrenda de sacrificio? Es cuando uno hace una ofrenda en que no esté aceptando. ¿Cuánto tiempo en nuestra iglesia locales hacemos una ofrenda de 10.000 pesos, un culto normal? Sino que seguimos con la ofrenda de la justicia propia. Porque la ofrenda de 10, de 20, es la ofrenda que te va a hacer temblar tu economía y te va a meter en una crisis. Y si tu esposa te dio que pasaste y pusiste un salmón, vas a tener problemas en la casa. Ella no te va a decir nada por la ofrenda, sino que al otro día cuando se levante la mañana y te den el café, te va a decir que pagaste la luz, pero no se lo está diciendo por la luz, se lo está diciendo porque es una ofrenda diferente. Diga conmigo, la ofrenda diferente trae sacrificio. Y el sacrificio, problema. Por eso es que nadie quiere usar esa justicia. Y usamos la otra, la ofrenda de Lucas. Yo le pregunto a usted, ¿cuál ofrenda echó la viuda? ¿Quién echó la ofrenda del sacrificio? ¿El pueblo, los fariseos o la viuda? Pero no echó más que lo otro. ¿Sabe que los otros también sacrificaron dinero? Porque no lo encontraron votado, era de ellos. Pero ese dinero no estaba en la justicia divina, sino en la justicia propia. Ellos querían justificarse con esa obra, el poder agradar a Dios. Y la Biblia dice que se equivocaron rotundamente, porque la ofrenda que agradó al corazón de Jesús fue la ofrenda de la viuda. No porque era más, sino porque era todo su sustento. La pregunta es, ¿quién podría echar un día todo ese sustento? Yo les quiero decir a los nuevos, a los que están acá. ¿Saben? Yo creo que no fue casualidad que Arica se haya venido un mundo. Porque cuando yo les pregunté a ellos, no sé si el pastoral o alguien me dijo, fue un viaje de sacrificio. Yo estaba aquí tratando de lo que iba a hablar hoy día y tenía ahí cómo lo hago, que me enredo, que no llevo un orden. Me preocupo. Tengo la palabra, pero me preocupo de que el Espíritu me guíe a poder entregarla para que se entienda. El sacrificio es uno de los atributos de Dios, la esencia de Dios más evasiva, más que el amor. Porque el amor siempre se demuestra más, aunque sean los más amigos. Siempre hay gente que al saludar a un hermano y la abraza más largo que otro. ¿Se dan cuenta? Diga conmigo, hay abrazos largos. Pero también hay abrazos cortos. Diga, hay abrazos cortos. Pero repita ahora, y hay veces no hay abrazos. Por eso, el Señor, el Mateo 5:20, dijo Jesús, si vuestra justicia no fuera mayor a la justicia de los fariseos, no entraré en el reino del cielo. Jesús estaba profetizando y le estaba diciendo esto a los discípulos. Si ustedes no están vestidos de boda, no van a poder participar. Pero se lo está diciendo con otras palabras. Si vuestra justicia, si vuestro atuendo, si vuestra vestidura, si vuestra coraza no fuera mayor a la coraza, porque aquí le estaba hablando a los hijos, a sus discípulos, y le estaba hablando al pueblo de Israel. Aleluya.
comencé a decir y a enseñar en la iglesia, ¿para qué es la oración de las 5 de la mañana? Porque hay gente que duerme todo el día. Y ni siquiera sacó la basura para la calle, nada. O sea, todo el día acostado, durmió, despertaba para dormir otro rato. Entonces cuando llega a las 11, a las 12 de dormir, está con los ojos pegados arriba del hotel. Dice a las 4 de la mañana y yo no puedo dormir. Y a las 4:30, mientras uno le está sonando el reloj al otro lado, que hace 2 días que no puede dormir bien, y tiene el reloj puesto a las 4:30 y le suena el reloj. Y ella está el otro. Y busca en la oscuridad de la noche el reloj. No sabe si darle un golpe o mirarlo, pero ahí está el reloj sonando. Pero el otro no tiene sueño. Entonces el otro día se levanta. Calcetín, con la chaquetita, la comida, todo lindo. Con la palabra voy a la oración. Agarra su coche, llega a la iglesia, ora. Y dice la iglesia, qué responsable los hermanos que todavía no llegan. Pero está ahí. Pero el otro está luchando. Se levanta, se pone el calcetín al revés. Siente que el zapato no le queda bien. Y era el otro, el izquierdo. Y está levantándose y no sé si a él le ha pasado. Que cuando se levanta en la mañana a la oración, se cae sentado a la cama de nuevo. Y está dormido. Entonces se sienta. Y la esposa le dice, acuéstate. Si no hay dormido toda la semana, tuviste turnos de noche. En el día fuiste a visitar hogares. Y el otro dice, no, ¿estás hablando conmigo? Y se levanta y va a la oración. Dígame, ¿en cuál hay un sacrificio en la justicia de Dios? ¿Cuántos dicen Dios sabe? Diga conmigo, Dios sabe. Porque esa palabra Dios sabe, yo no sé quién la inventó. Pero, pucha, que sirve para justificar. No llegaste a la oración, te echamos de menos. Sí, estaba cansado, pero hermano, es un esfuerzo, hermano. No, Dios sabe, dice. ¿Sabes qué? Levantamos la mano para hacer una ofrenda comprometida porque estamos en un proyecto, un desafío económico. Te vi que no levantaste la mano, hermana lucha. No, pastor, estoy luchando, no tengo. Pero levántala por fe. El que usted dijo que levantaron lo que. Pero levántala por fe, que no tengo trabajo, no tengo subsidio, no tengo nada. Pero levántala por fe. Porque cuando dice la Biblia que Dios da semilla, ¿a quién? ¿A qué siembra? Si no tiene semilla, no puede sembrar. Entonces, si Dios te da semilla, es para sembrar. Entonces yo digo, los hermanos, ¿para qué viene la vigilia? ¿Para qué viene la vigilia? Estoy hablando de la justicia de Dios. No es para los que no están cansados. Es para los que tienen sueño. Es para los que están cansados. No se preocupe usted si en una vigilia está quedándose dormido. Quizás alguien te va a juzgar y va a decir, ese viene a la vigilia a dormir. Pero él no sabe que quizás lleváis 3 días trabajando y no ha dormido nada. Y cuando llegaste a tu casa esa tarde dijiste, hoy no me pienso perder la vigilia, sé que Dios tiene la bendición para mi vida. Y el otro que estuvo toda la tarde durmiendo, dijo, no, pastor, es que se me echó la burra, me puse a ver tele y se me fue y no fui. ¿Sabe? Esta palabra me la dio el Señor cuando leímos la profecía del profeta Marco y el apóstol me dijo, Cristian, tenemos que subir el nivel de cobertura. Tenemos que subir el nivel de cobertura. Entonces, si alguien estaba conmigo al 100, ¿qué estaba pidiendo el Señor? ¿Que estuviéramos cuánto? Al 200. Por eso que hay iglesias, pastores cristianos que le dicen a usted, es que no, es que tu iglesia te exige mucho. Figúrense, nosotros tratando de hacer más culto a la semana y hay gente que dice, tantos cultos que hacen ustedes. Entonces veamos la vida de los apóstoles. Veamos la vida de los profetas. Por eso que decía al principio, cuando ¿cómo uno puede llegar a vivir la justicia de Dios, aunque tenga que enfrentarse a lo que se tenga que enfrentar?
Aunque tenga que pasar el problema que tenga que pasar. Aunque tenga que vivir el nivel del sacrificio que tenga que pasar. ¿Cuándo? Cuando está convicto con una palabra que él le creyó a Dios. Por eso que el apóstol decía, al principio lo dije, el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabe qué? ¿Cómo le sucedió todo a Abraham? El padre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que le pidió Dios a Abraham, ¿qué fue? Que sacrificara a su hijo. Eso le pidió Dios a Abraham. Ya te dije, cuando Dios demanda ofrenda de Caín y Abel, la ofrenda de Abel fue una ofrenda de sacrificio. Cuando los profetas ya no querían predicar más, porque cada vez que levantaban palabras proféticas de Dios para un rey, para una nación, para un pueblo, y confrontar el pecado y denunciarlo, ¿sabes lo que le pasaba? Se levantaba el rey y lo mandaba a buscar al profeta y lo amenazaba que lo iba a cortar en pedazos. Por eso que Jeremías dijo, cada vez que doy grito y hablo y digo palabra de Dios, dice que se levantan contra él y lo quieren apedrear, lo quieren matar. Y en algún momento Jeremías dijo en el capítulo 22, ¿sí? Dice Jeremías, dice, no hablaré más, hasta aquí llega el ministerio. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque estaba en una instancia, en un evento en donde lo que más estaba viviendo era sacrificio. Porque por causa de la palabra que Dios le daba, no era la culpa de él, era por causa de la palabra que Dios le daba, por causa de la misión que Dios le daba. La misión viene por causa de la unción. La unción de Dios en el hombre trae una misión, y la misión te va a meterte en problemas. Por eso le dijo, no hablaré más en su nombre. Pero dice que Dios estaba por otro lado. Dice que Dios, dice, le sedujo. Dice, me sedujiste. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. O sea, Dios, entendiendo que estaba pasando un momento difícil, y Jeremías no quería, porque escúchame, no tengas temor cuando ya no quieras seguir. Porque es muy común en la gente de verdad. ¿Sabe por qué es común en la gente de verdad de Dios? Porque a los que andan haciendo su propia voluntad no sienten el deseo de dejar todo, porque nunca intentaron hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Por lo tanto, nunca tuvieron resistencia. Díganle al que está, la resistencia la sufre el que está en el propósito. La resistencia y la oposición la sufre el que está en el propósito. ¿O no se acuerdan de Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús en el Getsemaní antes de ser tomado preso? Él dice, Padre, que no pase de mí esta copa. Jesús dijo eso. Porque también esto me lo enseñó cuando el apóstol dijo, hay que subir los niveles de sacrificio. Y él me dijo a mí, al que le cuesta orar en la iglesia, él me dijo, y ora una hora, que suba otra hora, que ore 2 horas a la semana. El que iba un día a la oración en la semana en la mañana, que vaya 2 días, que aumente. Entonces el Señor empezó a enseñar esto, que cuando Jesús llegó a un nivel de aflicción, de sufrimiento, en una vida sacrificial completa, dice que toma la copa y habla con su padre y dice, Padre, que no pase de mí esta copa. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo, mire qué bueno que es Jesús y qué leal y qué honesto. Dijo, Padre, yo no puedo ir donde tengo que ir. Y estaba hablando de la cruz. Él estaba diciendo, Padre, que no pase de mí esta copa, que no me la hagas tomar, no quiero, no puedo, no me siento en la condición de hacerlo. Creo que no voy a ser capaz. Le dice, que no pase de mí esta copa. Pero luego le dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Cristo llegó a un nivel de sacrificio y él vino y lo aumentó. En esa oración lo aumentó. Y dijo, no, voy a subir a la cruz para poner mi vida en sacrificio por la humanidad. Por eso que la palabra también de Dios dice que por haberse aumentado la maldad de muchos, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y yo le voy a decirle que la obra de justicia es esto. Si usted tiene un nivel de amor 7 y la maldad está en 5, usted está teniendo buena cobertura. Está en una acción de justicia. Pero cuando la maldad sube, como ha subido, a 8, y usted queda con el nivel 7 bajo, entonces usted tiene la obligación de subir a 9 o a 10. Porque el que no sube y el que se pone a decir, no, es que yo siento que voy a hacerlo así, porque la palabra yo siento también es una palabra que le ha hecho daño a la intención de Dios. Mira, vamos a hacer esto. Dice, no, yo siento que hay que hacerlo así. Y aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de Caleb y Josué? Caleb y Josué dice que cuando retornaron de haber espiado la tierra, dice Caleb, yo hablé, y Josué, y nosotros hablamos y dijimos a Moisés y al pueblo lo que sentíamos en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que dijeron eso? Entonces hay gente que dice, no, tú tenés que hacer lo que dice tu corazón. Porque parecía que era lo mismo. Pero lo que estaba en el corazón de Caleb y Josué y le hacía sentir aquello, era lo que Moisés le había dicho antes de mandarlo a reconocer la tierra. ¿Y qué es lo que era lo que le había dicho? Vayan a reconocerla, recorran todo el lugar y todo lo que pisar en la planta de sus pies va a ser de ustedes. Y eso, Caleb y Josué lo pusieron en el corazón. Y quedaron convictos a esa palabra. Y no dieron ningún paso que no estaba influenciado por esa convicción. Por eso que este sentir que tuvo Caleb y Josué, era un sentir que le había influenciado el rema de Dios, la palabra de Dios. Cuando Abraham se sostuvo y caminó hacia una tierra que no conocía, él no fue porque lo sintió en su corazón, porque él creía en Dios. No, él fue porque una palabra de Dios le puso un sentir que lo dejó convicto y no lo dejó dormir nunca más, hasta que avanzó y cada paso que dio, lo dio en el sentir de lo que Dios le había prometido. Esa es la diferencia en lo que sentimos nosotros y lo que te hace sentir Dios por una palabra. Y la justicia de Dios que tiene sacrificio es cuando hacemos el sentir que Dios puso en tu corazón. O no ha conversado con alguien en la iglesia y dice, no, pastor, es que yo siento, no. Lo voy a hacer así porque yo la verdad que siento, el Señor sabe. Filipenses, el apóstol Pablo, dice que este sentir haya también en vosotros. O sea que Jesús también sintió. Entonces yo le digo esta tarde que el sentir no es malo. Es malo cuando es tu sentir. Pero cuando es el sentir de Dios, entonces no tienes que dar ningún paso, sino el paso que te provoca el sentir de Dios hasta cumplir plenamente lo que Dios quiere que cumplas. Por eso que dice Pablo, ¿y qué es que sentir un Cristo? Que siendo en forma de Dios, no lo tomó cosa. Por eso que le digo, ¿de qué aferrarse? Por eso que le digo que la justicia de Dios no es la que deriva un beneficio a tu persona. La justicia de Dios es la que te hace hacer un trabajo que contribuya al reino de Cristo, al propósito de Dios. Sin embargo, la justicia que es nuestra, y la justicia que no es por la fe, y la justicia que son por obras muertas, es cuando nosotros buscamos nuestro propio beneficio. Porque nosotros si nos sacrificamos para comprar un televisor nuevo, lo compras en la casa, le dices a la familia, ¿sabes qué? Apretemos el cinturón esta semana y cambiamos el televisor, sí, y compran el televisor. Y cuando levanté comprar, entonces sí, con mucho sacrificio. ¿Sacrificio también?
Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, para el 18 de septiembre, mami nos compraba pantalones y para el año nuevo. Ahora lo tocó nosotros. Así que escúchenos. Y nos compraba pecosfiles. ¿Cuántos se acuerdan de los pecosfiles? Eran azul, pero de ese género que usaban los trabajadores municipales. Que era un azul tan azul, tiraba morado. Y tenía la costura con hilo amarillo. Entonces nos poníamos los pecosfiles y salíamos a jugar. Y cuando llegábamos a la tarde a la casa, ¡Gedón! Mira cómo está el pantalón. Con tanto sacrificio, decía, te lo compré. Una vez me hizo un jersey, porque no tenía plata para comprar un jersey, me hizo un jersey. Yo que estaba dibujando, no sé qué estaba haciendo, yo no sé qué estaba haciendo. Cuando lo terminó, me dijo, ven para acá, pruébalo. Y hizo un jersey de lana, hermano, amarillo con café, amarillo con café, amarillo con café. Y todos los brazos más largos. Y el pantalón que usaba era un pantalón verde musgo. Figúrense cómo me veía. Como una abeja maya en la rama. En ese tiempo estaba de moda la abeja maya. ¿Sabe que yo salía a la cancha donde los chiquillos salí con depresión? Y angustiado. Y me devolví para la casa. Pero si nosotros no cuidábamos la ropa, y me decía, con tantos sacrificios te la compré. ¿Cuántos sacrificios tiene que haber una persona para conseguir una profesión? Que hago la salvedad y bendigo a Dios por la vida de Abigail, por la vida de la María Constanza y por los que han sacado su profesión, hermano, nos sentimos orgullosos de ellos. Dale un aplauso al Señor. Pero, Abigail es abogada, pero no le ha dado a ningún hermano la dirección de la oficina. Ella quiere ganar plata. Pero el que estudia en la universidad, cuando termina dice, esto lo gané con gran sacrificio. ¿Sí? ¿Sabe qué? Que la justicia de Dios tiene que ver con esto también. Que la persona que quiere sacar una profesión no tan solo tiene que tener el deseo, como nosotros también tenemos el deseo de hacer las cosas bien para Dios, sino que determinar ser perseverante para cumplir el cometido. Porque la persona que quiere ir a la universidad se inscribe, se paga la matrícula, se compra lo útil y va a la universidad. Pero cuando ve que tiene una prueba y tiene que estudiar viernes, sábado, domingo y amanecerse hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo, había un amigo mío que estudió leyes y nosotros íbamos a los carretes en el barrio y este amigo no iba y lo íbamos buscando. Jorge Santana. Jorge, vamos al carrete y mañana tenemos partido. No, decía él. Nosotros íbamos al carrete de la noche y escuchábamos que Jorge estaba con una lámpara, un termo con café en el patio de su casa, diciendo, el artículo 15 del inciso de la letra A. Y gritaba, hermano. Y estudiaba. Y nosotros le decíamos, ¡oh, mira el tanto! Y lo veíamos, le hacíamos burla. Y él se quedaba ahí. Y nosotros estábamos todos, con la niña vacilona, con el brazo de la madre. Y él estaba el artículo tanto y el inciso y la letra tanto. Cuando veníamos de vuelta, a las 6, 7 de la mañana, porque se nos había hecho corta la noche, veníamos entrando a la población y sentíamos el artículo 112 del Código Civil de la letra A, el inciso A, B y C. Y gritaba, hermano, porque a ellos les exigen hablar fuerte. O no sé si es para atemorizar al fiscal o al juez, no sé, pero hablan fuerte. Y estaba todo el sábado. Dormía un rato el sábado y en la noche nos veíamos nuevamente los titulares de nosotros y él venía y se amanecía. El domingo nos iba a buscar para jugar a la pelota y él no iba, se quedaba el domingo todo el día, tomando café cargado,
para no dormirse. El sacrificio está en medio de la vida secular y el sacrificio está también en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? A Pablo, en Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo hace un llamado de misericordia. El apóstol Pablo hace un llamado de misericordia a la iglesia de Roma. Y le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, le dice, así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Yo no sé qué cara podríamos verle a Pablo. Yo no sé qué posición, qué gesticulación. Yo no sé cuál fue el énfasis que tenía en su rostro, en su tono de voz. Yo no sé cómo Pablo hacía, pero él sentía que tenía que pedir por misericordia a la iglesia de Roma. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, cada instancia del día, con cada cosa que hacemos. Tenemos que esforzarnos para tratar de hacerlo en la justicia de Dios, presentando un sacrificio, una rectitud, una justicia, un sentir en mi propia justicia versus un sentir en la justicia de Dios, se torna en un verdadero sacrificio. ¿Cuántos a veces no tienen? Yo sé que usted me va a decir, pastores, que hay que guardar. Sí. Hay gente, creyentes, que tienen plata y dinero para un buen campamento, para un buen paseo en verano, pero no tienen dinero para hacer una ofrenda que honre a Dios y que Dios la catalogue como una ofrenda viva, santa y agradable. ¿Por qué no está ese tipo de ofrenda? ¿Sabe por qué? Porque no le ponen esto. El sacrificio antecede a la acción para que esta acción sea viva. El sacrificio antecede a cualquier cosa que hagamos en la iglesia, en el ministerio, para Dios, lo antecede ese término que se llama santo. El sacrificio antecede todo lo que nosotros hagamos para Dios, antecede a ese término agradable. ¿Está viéndolo acá? Todo lo que yo hago para Dios, que tiene que ser vivo, santo y agradable, tiene que partir de la plataforma del sacrificio. Y Pablo se lo ruega por la misericordia de Dios a la iglesia de Roma, para que ellos puedan vivir esto. A Pablo le fue asignada una función y atributos ministeriales en la justicia de Dios y como plataforma de sacrificio. Hechos 9, 16, la maestra lo tocó en la mañana. Miren lo que dice Hechos 9, 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando alguien te diga, mira, sí, el pastor le pone mucho color, se pone colorado para hablar, que es la iglesia más grande de la ciudad y todo, y te dice que tú soy grande y te engrupes. Pero no, si Dios no te pide sacrificio, tú repréndelo.
Tú reprendes en el nombre de Jesús. Mira, alguien va a hacer algo para Dios que Dios le diga, no fue agradable para mí. ¿Quién estaría dispuesto a hacer algo para Dios? Nosotros, como este ministerio creció. En el principio de este ministerio, nosotros dábamos los sueldos completos. Yo me acuerdo que en un par de oportunidades dimos los sueldos completos. No el tiempo, los sueldos completos. Muchos de nosotros daban el dinero de la hipoteca, el dividendo para la iglesia. ¿Cuántos días hicimos recorriendo el país? Y ofrendábamos a la televisión y nos quedábamos sin tele. Los equipos. ¿Cuántas vigilias hacíamos a la semana? 12, 3 vigilias a la semana hacíamos. ¿Cuántos se acuerdan? 3 vigilias a la semana. 3 más 3 por 4, 12 vigilias en el mes. Toda la noche. Yo trabajaba en Chiquita. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5, entraba a las 6, salía a las 10. Trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Me iba a la red de agricultura. Estaba ahí hasta las 11. Y de la red de agricultura me iba a Playa Ancha, Barón, Cordillera, Placeres. ¿Sabe qué? A hacer vigilia toda la noche a la casa de oración. 3 años. Fui supervisor de la casa de oración. Todavía me acuerdo, había 37. Toda la noche. Y recuerdo que una vez me fue a buscar el apóstol. Entonces yo estaba enfermo, con fiebre, y la Gladys me había puesto unas papas aquí, y las papas se llevan a churrascar así, se parecían papas duquesas. Entonces el apóstol me golpeó la puerta, la ventana, y me acuerdo yo que estaba madrugando, estaba llovinando invierno. No teníamos ni bicicleta. Y me dice, Cristian, no sé qué problema había un payancha. Me dice, acompáñame a payancha. La Claudia me dijo, tiene que estar enfermo. Dile que estoy enfermo, Cristian. Y me levanté con fiebre. Y fuimos a Playancha con lluvia. Llegamos de amanecida. No había Valentino, hacíamos demo, con lluvia. ¿Sabe qué? Hoy día a veces los hermanos no van a la iglesia, estando a 3 cuadras de la iglesia, viviendo a 3 cuadras. Por eso es que estas cosas nosotros tenemos que enseñarlas. Dios, el mundo está harto de religión para que la gente viva la religión como ellos quieren. Pero Dios no se merece, ni nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le demos las obras. Él quiere que nosotros nos presentemos delante de Él. Dice, acciones en base a sacrificio es obra de justicia de Dios. Es la vestimenta para participar en las bodas, obra de justicia, sacrificio vivo. Quiero que busquemos en Juan 15, 13, en Efesios 5, 2. Voy a leer tan solo un par de versículos, porque ahí en la hoja usted después los lee. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Dígame si no es sacrificio. Dígame si no es sacrificio. Nadie tiene mayor amor que este. Cuando dice que este, no se está refiriendo a Jesús, aunque Él lo dijo esto. Se está refiriendo, cuando Él dice, nadie tiene mayor amor que este, está diciendo para todos los que estén dispuestos a poner su vida por su amigo, por su prójimo. ¿Cuánto más por el ministerio? ¿Cuánto más por Dios? Hay gente que dice que ustedes son muy extremistas. Bueno, veamos qué es lo que dice la palabra, Efesios, capítulo 5, 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
¿Acaso Jesús no podía haber hecho el plan de redención sin sacrificio? Podía, pero no habría habido remisión de pecados. O sea, no se habría consumado el propósito de la salvación para el mundo. Por eso que el modelo y el diseño y el formato de la muerte de Jesús estaba orientada hacia la muerte por sacrificio. ¿Por qué? Porque eso iba a ser para Dios ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso que le dije delante, lo que antecede una acción santa, viva y agradable, lo antecede el sacrificio. Todos los que estamos acá, o el pastor Gerardo, los más antiguos, yo les conté a ustedes que nosotros caminábamos, nos comíamos la ciudad caminando. Íbamos a visitar nosotros en la mañana y visitábamos al mediodía, predicábamos en la tarde y en la noche y llegábamos a las tantas de la noche a la casa. Y yo siempre me recuerdo de que estaba grabando un programa de televisión y me sentí en confianza, no sé por qué. Y me pongo así, y me pongo a hablar un canal mundano. Y el director del programa me dice, pastor, vamos a grabar de nuevo. ¿Y por qué quieres llevar? No, me dijo, tiene que bajar el pie porque tiene así un hoyo, la suela y el calcetín está roto. Me prestaban en el canal, me prestaban por vaca. ¿Sí? Porque hacíamos un programa, lo grabábamos, me decía, grabemos un ratito, lo grabábamos, pero va a salir con la misma ropa. No importa, le decía yo, porque yo no miraba eso. Le decía, no, si aquí hay que vender, me decían. Y me traían un vestón, una camisa, una ropa y me disfrazaban. Pero yo no me daba cuenta. Pero quizás hasta la gente de la tele decía, pobre hombre. Que no me lo decían a mí. Tremendo. En Lucas 9:24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, hay gente que no quiere sacrificio. No, o sea, es que no te metáis el problema, te estás haciendo un caído, no, te vive el pan. Cristo te trae la paz. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Cuando Jesús dijo, todo aquel que quiere venir por de mí, nieguese a sí mismo. Y luego le dice, le nombra el sacrificio. Dice, todos querían seguir a Jesús, pero nadie quería ser sacrificado. Porque Jesús le dice, después que le dice, niéguese, tome su cruz. Y ahí le estaba diciendo, sacrificio. Porque la cruz es el sacrificio que tenemos que dar como ofrenda grata a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sabe qué? Cuando el Señor nos nombra la cruz, nos nombra el sacrificio, entonces decimos no. Nosotros sacrificamos, decía delante, para comprar cosas para la casa, pero no sacrificamos para levantar un templo. Sacrificamos para cambiar el auto, o la ropa, no sé cuántas cosas, pero no sacrificamos para pintar el templo. Hacemos, no sé, un programa, juntamos dinero, pero la ofrenda del domingo va con 1.000 pesos. Las obras justas son las vestimentas, no solo para entrar en las bodas, sino para participar en las bodas. Hay en Lucas 22, me parece 11, está el versículo donde dice la palabra que el rey dice que entró al lugar de la fiesta, de la boda. No es eso, pues, voy a buscarlo acá. ¿Quién me escribió esto?
Lucas, eso, ¿no? Bueno, Mateo 22, 11. Dice que entró a las bodas y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. La pregunta es, ¿por qué estaba? Es un tema que hemos estado conversando con la maestra. Porque la justificación. Nosotros vamos a... Una cosa es entrar en las bodas. Pero también hay un tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no es para el mundo, es para la iglesia. Alguien me preguntaba, pastor, entonces van a haber galardones en el cielo. Sí. Por eso que en la parábola del siervo infiel le dice, mal siervo, infiel. ¿Por qué por lo menos lo pusiste en el banco el talento? Tuve miedo y enterré. ¿Sabe lo que es el talento? El servicio. El servicio. Es decir, yo puedo ser un muy buen creyente, puedo tener puesta la esperanza en Dios, puedo ser apartado, puedo ser una persona que no hay ningún problema, pero no tengo obras justas que me hayan vestido para las bodas. Es por eso que el tema de Rahab la ramera tiene pegándose cabezazo a muchos teólogos. Porque Rahab la ramera en el capítulo 11 dice que por la fe, pero cuando vemos la historia de Rahab, cuando vemos la historia de ella, dice la palabra que ella vivía en medio de un pueblo impío, era inmoral, era ramera, no era una mujer espiritual. Pero en el momento justo que se le presentó la oportunidad para hacer una obra que agradara a Dios, entonces se ganó el corazón de Dios. Yo siempre he dicho, Rahab vivía allí en Jericó, y Jericó estaba maldito, el barrio de ella, la casa, toda su casa estaba maldita. Toda su casa. Y le voy a decirle, ¿por qué estoy hablando esto? Porque Rahab la ramera se salvó por un sacrificio. Y tú me decís, ¿no está la Biblia eso? Bueno, lo vamos a verlo. Dice la palabra de Dios que cuando ella recibió los espías, dice que llegaron soldados preguntando, dice que los escondieron enterrados de su casa. Y cuando llegaron los soldados preguntándole, aquí hemos visto que han dicho que entraron dos espías, ¿dónde están? Le dice. Y ella dice, acá no. Se han ido por aquel camino, sí, lo dijo. ¿Acaso ella no estaba arriesgando su vida? ¿Qué había pasado si la pillan? Le cortan la cabeza ahí mismo. Sin embargo, el sacrificio al cual ella se arriesgó era para salvaguardar el plan de la conquista de Jericó y de que el pueblo echara a Canaán. Es decir, que nosotros a veces podemos tener muchas cosas malas, pero a veces la obra de justicia, las que no hace el que aparenta estar mejor espiritualmente, porque se justifica con la vida que lleva, pero no tiene obras justas delante de Dios. Bendito Dios. Quiero la vestimenta. Hay una vestimenta, no voy a leer los versículos, ustedes después los leen. Hay una vestimenta que es de lo impío. Hay una vestimenta que es de los infieles, que no es la misma. Hay también una desnudez de los que alguna vez tuvieron vestido de boda. Y la cuarta
es que hay gente que está vestida de oro. El Apocalipsis dice, ¿tú qué dices? Que eres rico, que no te falta nada, que lo tienes todo. Y Dios le dice, no sabes que eres un ciego, solo y desnudo. El Apocalipsis 19:8, usted se lo sabe, pero tan solo quiero mencionarlo para cerrar el tema con esto. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Recuerden, a ella se le ha concedido. A la iglesia Dios le transfirió la oportunidad de hacer obras de justicia. Por eso dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, es decir, la vestidura, es las acciones justas de los santos. Aquí está claramente Juan diciendo qué significa el vestirse de lino fino. Significa llenar la vida de creyente con obras justas. Y con este versículo voy a terminar, que está en Marcos capítulo 14, verso 51. Es una tipología. Porque generalmente cuando nosotros abortamos el propósito o desertamos en la fe, es cuando tenemos que enfrentarnos a una situación que no nos gusta, y es el sacrificio. El sacrificio es la barrera de muchos creyentes que no están dispuestos a pasarlo. Dice la palabra de Dios acá. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Yo quiero leer un poquito esto. Hablando bien con la maestra, este joven era un discípulo que seguía a Jesús. Pero él estaba en su cuerpo cubierto con una sábana. Y le prendieron por causa de seguir a Jesús. En todo el conflicto que se estaba viviendo en medio de la presión, del dilema, de ese suceso contrario que provocaba el ministerio de Cristo, en donde mucha gente le gritaba cosas, difamaba delante de él, lo injuriaban a Jesús, lo perseguían. Allí este joven lo estaba siguiendo a Jesús. Dice la Biblia, porque esto es profético, dice la Biblia que este joven le seguía a Jesús, pero estaba cubierto en su cuerpo con una sábana y le aprendieron. Entonces yo quiero decir qué significa esto. La palabra sábana, la estuvimos buscando con el pastor Romer. La palabra sábana significa Sidón. Y Sidón es de un origen incierto, que los eruditos de la Biblia creen que es un origen extranjero y que es sábana. Y que esta sábana estaba hecha de una tela que se llamaba lino. ¿Será casualidad? De uno que seguía a Jesús estaba vestido de obra justa, que estaba vestido de una tela que era blanca y que era lino. ¿Será casualidad? Y dice tela con que había sido hecho el vestido, que era una sábana. Entonces comenzamos a preguntarlo, y miren lo que dice el verso 52 del mismo. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Miren qué tremendo esto. Es decir, el creyente que está siguiendo al Señor en el ministerio, que está esforzándose, que ha puesto una vida de sacrificio de Dios para agradar a Dios, y está pasando vicisitudes, está pasando problemas, está pasando resistencia, y le está poniendo el pecho como valiente de Dios para hacer la voluntad de Dios. Llega el momento en que se encuentra frente a la crisis, y lo primero que hace este joven
y perdió el lino fino. Por un temor, por no querer vivir una instancia de sacrificio que era la que iba a vivir Cristo en la cruz, en esa instancia. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces lo compartimos a la maestra y le pregunté y le dije, bueno, esto me dijo una tipología, dijo, de la iglesia, que hoy día muchos prefieren salir arrancando desnudo que sostener la vestidura para las bodas. Es decir, prefieren no quemarse, prefieren no dañar su imagen y no meterse en una crisis, en un conflicto que te puede traer sacrificio, pero que a la postre era la obra justa y santa que Dios te estaba demandando. Póngase en pie. Búscate, por favor, capítulo 5 de Mateo, verso 10. ¿Sabe qué significa la bienaventuranza? La bienaventuranza significa dicha. La bienaventuranza significa dicha. La bienaventuranza significa felicidad. Y después que Jesús da el sermón de la bienaventuranza, yo me detuve en este solamente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Diga conmigo, justicia. Es de justicia de Dios. Bienaventurados los que son abultados por guardar la justicia de Dios. Son bienaventurados. Que el diablo no te mienta. Somos bienaventurados cuando tratamos de hacer las cosas, aunque al resto no le guste, pero Dios la está mirando como una acción de justicia. Bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Escúchame, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si habrá sido casualidad, pero Jesucristo soltó esta palabra en el Espíritu, porque la dijo en el verso 10. Y de 10 para atrás está diciendo muchas cosas. Bienaventurado soy cuando por mi causa os persiguen. Bienaventurado soy los pobres de espíritu. Bienaventurado soy cuando por mi causa os mienten y dicen toda clase de cosas en contra de vosotros. Bienaventurado soy cuando os soy perseguido, cuando los ponen en las cárceles, cuando la gente te dice cosas. Bienaventurados somos. ¿Sabe por qué? Porque si estamos haciéndolo en las obras de justicia de Dios, entonces estamos vistiéndolo de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Esta palabra de Dios nos deja, hermano, empapado de esa convicción que nosotros tenemos que mostrarnos delante del esposo. Hay un salmo que está aquí, después usted lo lee, donde habla acerca de la figura de Jesús, donde dice que al Rey ya está vestido de boda. El que falta que se vista de boda es la iglesia. Y la iglesia se va a vestir de boda cuando haga obra de justicia, cuando entienda que las obras de justicia están sobre una plataforma que se llama sacrificio. Padre, te bendecimos, te damos las gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos llamaste y nos diste el privilegio